el contexto es como la pieza clave, ¿no? Que es la de donde surge la información para poder hacer el proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Juárez y en nombre de mis compañeros de equipo quiero darles las gracias por tener este tiempo aquí para dejarnos hacerle esta entrevista sobre usted. Usted es el arquitecto Marcelo Espinosa y quisiéramos comentar con una pregunta algo abierta. ¿Qué es en sí lo que a usted lo inspiró para estudiar arquitectura? Eh, yo creo que pues de niño, pues uno tiene así como la inquietud de saber cómo funcionan y cómo se componen las cosas, ¿no? Y uno empieza pues a identificar o a descubrir que las cosas que lo rodean, muchas de ellas son objetos compuestos, ¿no? Entonces están constituidos de diversas piezas. Después se les presentan los famosos legos, ¿no? Y uno empieza pues a encontrar que puede hacer muchas cosas con ellos, ¿no? Y empieza como a generar o a crear este mundo, o la reinterpretación del mundo que a uno lo rodea, ¿no? Y creo que eso pues me llevó a mí a siempre, bueno, no siempre, pero yo podría decir que siempre me gustó pues jugar con ese tipo de situaciones para poder construir estos mundos de juego, ¿no? Pero fue, pues creo que yo a finales de secundaria, o en toda la preparatoria, yo ya sabía que quería estudiar arquitectura. O sea, nunca hubo varias opciones, sino siempre fue arquitectura. Sí. ¿Qué proceso de diseño suele aplicar al realizar sus proyectos? Y bueno, gracias a la oportunidad que tuve yo pues bueno, de llevar clases con diferentes maestros, pues uno eh, tiene que ir pues agarrando cosas, ¿no? De cada una pues de las diversas metodologías que va aprendiendo con los profesores con los cuales lleva clases. Yo siempre tuve, pues tenía como eh, yo investigaba quién iba a ser mi maestro, ¿no? Qué es lo que había hecho, cuáles son sus intereses, en qué se basa su clase para poder, pues, en cierta forma construir o entender una cierta metodología, ¿no? Y entonces uno va adquiriendo conocimiento acerca de estas metodologías para hacer arquitectura. Entonces, se gestó desde que yo estaba estudiando y después tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar unos posgrados y fue donde pues adquirí más herramientas para poder emplearlas en la forma en cómo, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de las condiciones de los proyectos a los cuales nos enfrentamos, establecemos como una estrategia de cómo abordarlo, ¿no? Que en muchos de los casos tiene que ver con el contexto, ¿sí? Independientemente sea un proyecto interior, independientemente sea un plan maestro o un proyecto urbano o un proyecto de un objeto, el contexto es como la pieza clave, ¿no? Que es la de donde surge la información para poder hacer el proyecto. ¿Sí? Digo, si lo vemos así a grandes rasgos, independientemente que el contexto eh, La base. es la base, pero sí es muy importante entender que cuando nosotros hacemos referencia a esta idea del contexto, tiene que ver con programa también. ¿Sí? Hasta el programa está en el contexto. ¿Sí? Hasta ese contexto ya sea inherente al objeto que se va a diseñar. Si tuviera que escoger un arquitecto del siglo pasado que se asimilara a las vistas de lo que está hablando en este momento, ¿quién cree usted que sería? Eh,
siempre he sido un admirador y me interesa y me ha llamado pues el trabajo del arquitecto Peter Eisman de Estados Unidos. ¿Sí? Y si lo ponemos así, pues así como que del siglo pasado, pues aplica, ¿no? Y más que todo por eso mismo que tiene una metodología muy, quizás en unos momentos muy compleja, pero tiene metodología, ¿sí? No es una situación visceral, ¿sí? Y eso a mí me llama mucho la atención porque creo yo que el hecho de hacer arquitectura tiene que ver con generar nuevos planteamientos y nuevas formas de cómo entender el espacio y cómo apreciar el espacio y por lo tanto cómo vivir el espacio. Entonces, si nosotros trabajamos sin tener una noción o una estrategia acerca de cómo diseñar, estaremos siempre trabajando sobre una cuestión repetitiva, ¿sí? Sobre lo que hemos visto y lo único que hacemos es reinterpretarlo. Entonces, cuando existe una metodología, existe una estrategia y esto se aplica por medio de una serie de herramientas, se generan o se gestan cosas nuevas, ¿sí? Tomando en cuenta su respuesta sobre Peter Eisenman y algunas de sus obras que hemos visto como el lugar donde se venden automóviles Autodiek en Revolución o el centro de investigación en Apodaca, ¿es posible que su estilo se alinee un poco con el deconstructivismo? Yo no quisiera llamarlo así como deconstructivismo porque, pues bueno, uno es una ideología y una definición que se le dio a una serie de proyectos que ponían de manifiesto o ponían en cuestionamiento los elementos que componen la arquitectura, como lo es el deconstructivismo. Ahora, los proyectos que nosotros hemos hecho, bueno, han estado bastante anclados a una serie de referencias, a una serie de implicaciones contextuales que también forman parte de la situación económica, y yo no quisiera, o bueno, no se deberían como relacionar bajo esa lógica del deconstructivismo, pero sí tienen que ver con el hecho de hasta cierto punto poner en cuestionamiento ciertas cosas o estas cosas son los elementos que componen la arquitectura para que el usuario genere una lectura diferente del espacio, ¿sí? Observamos que durante su carrera como arquitecto se ha inclinado hacia la parte académica, teniendo estudios en universidades importantes como es la Architectural Association, además de dedicar parte de su carrera a la docencia y la experimentación. Nos gustaría saber a qué se debe esta implicación y qué es lo que lo motiva. Este interés de siempre estar, bueno, de llevar todo este tiempo relacionado con la docencia, con la academia, para mí ha sido fundamental estar relacionado con la academia. Digo, siempre me ha llamado la atención porque es el espacio o el lugar donde se puede explorar nuevas cosas y donde se pueden poner en cuestionamiento nuevas ideas, ¿sí? No estoy diciendo que no sucedan en el ámbito profesional, pero donde se gestan las ideas son en esta serie de ámbitos académicos donde se pueden confrontar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que para mí es muy interesante y fascinante dar clases y más de todo esto de taller porque quizás yo aprendo más que ellos dando clase porque quizás ellos están trabajando solamente en un solo proyecto, en una sola idea y yo estoy viendo 15 ideas diferentes, ¿sí? Entonces esto mantiene el cerebro y la generación de ideas y de la discusión de estas mismas activas, ¿no? Estar en constante transformación, estar involucrado en esta parte de la academia, ¿no? Porque cuando uno está allá afuera, pues surgen situaciones que pueden a uno viciarlo y no ver otras posibilidades, ¿no? Al realizar o plasmar su obra, existen elementos a nivel conceptual que no pueden faltar, que al dejarse de plasmar pueden transmitir algo diferente, su idea en sí, central. A ver, ¿cómo que existen elementos conceptuales? Al realizar o plasmar su obra, o sea, ¿qué es lo que no puede faltar al empezar a diseñar? Pues creo que, bueno, lo que no puede faltar es como
no sé, la lógica esta que ahorita comentábamos acerca del contexto. Esta necesidad de, en primera instancia, entender para posteriormente analizar y después llevar pues bueno, sintetizar la información que proviene del contexto es la que genera el proyecto. Entonces podemos decir que eso es lo que no puede faltar, ¿sí? Ahora los resultados se van transformando, se van tomando decisiones, se van tomando en consideración múltiples factores que van moldeando y pues al final de cuentas generan o dan un resultado, el cual pues bueno, se ve complementado por esta serie de cuestiones, ¿sí? ¿Cómo ha sido la relación con sus clientes? ¿Le han permitido y le han dado la libertad de tratar de crear algo diferente a lo que ya es tan común, volviendo a la pregunta anterior de que se repiten demasiados la misma fórmula, pero los elementos son lo que cambian? Yo creo que la relación con el cliente, pues en primera instancia es que siempre es todo proyecto debe ser como una construcción bipartidista, ¿no? Donde hay que involucrar al cliente, hay que hacerle ver qué es lo que está sucediendo en el proceso y el porqué de las cosas, ¿no? Porque el cliente debe ser una pieza fundamental dentro del proceso de diseño. Entonces, en la medida en que al cliente se le enseña y se le explica cómo surgen las cosas, dígase a través del proceso, el cliente entiende el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces no es una justificación de imponer una idea, sino ayudarle a entender. Sí, básicamente, y entonces eso es lo que pues a nosotros nos ha ayudado bastante, porque pues la relación se vuelve pues se da a través de como resultado productivo cuando el cliente forma parte de todo este proceso, ¿no? Entonces, de esta manera es posible deducir que algo que al principio puede verse como muy radical termine siendo aceptado por un cliente, que es lo más difícil normalmente de convencer. Algo termine no de ser aceptado, sino de ser comprendido y de formar parte de eso. Sí. Sí. Comparando las obras pasadas con las actuales, ¿ha habido un incremento en la posibilidad de plasmar su metodología? Pues ahorita lo comentamos, o sea, depende mucho del tipo de proyecto, ¿no?, en el cual se esté trabajando, pero siempre tratamos de alguna u otra forma implementar la metodología, usarla, ¿no? Que las cosas surgen de algo, ¿no? Hasta que no se conviertan en esta serie de cuestiones viscerales, ¿no?, que salen así nomás en 5 minutos sino es entender esta situación del contexto, ¿no?, que ahorita comentamos. Entonces, sí, queremos pensar que sí ha habido una evolución, ¿sí? También una contextualización, una serie de situaciones que por la situación socioeconómica que nos rodea, por una serie de situaciones también culturales, pues es trabajar con ellas, ¿no?, entenderlas y ver cómo podemos explorar nuevas posibilidades espaciales, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el papel de su alma mater en su formación de su carrera y como arquitecto? ¿Cuál ha sido el papel? Sí. Pues bueno, debo estar de acuerdo que estudié aquí en el tecnológico, y fue aquí donde pues conocí a esta serie de personas con las cuales tuve la oportunidad de cuestionar pues mis dudas acerca de la arquitectura, ¿no? Entonces cuando pues la arquitectura presentaba esta serie de dudas, pues me llevó a cuestionar el hecho de cómo surge esta, ¿sí? Entonces cuando entiendo se describe el papel del proceso dentro de la concepción de la arquitectura, empiezo pues a reflexionar acerca de esta serie de situaciones, y al momento de reflexionar necesito encontrar el espacio para necesitaba encontrar el espacio y las personas con las cuales discutir esta serie de ideas, y pues el tecnológico fue el que los profesores con los cuales tuve clase fue el primer contacto, ¿no?, de poder
reflexionar y cuestionar esta serie de cosas, ¿no? Moviéndonos al papel que ha jugado la tecnología en el diseño, el uso de parámetros para diseñar, que por ejemplo tiene de objetivo más que nada brindar estética o brindar funcionalidad. Debemos estar de acuerdo en primera instancia que la condición esta de la funcionalidad es una situación implícita dentro de la arquitectura, porque si no, no lo podremos llamar arquitectura. Entonces, si eso lo entendemos y lo ponemos de un lado, porque sabemos que eso tiene que existir, lo que nos queda es la situación estética, ¿sí? Y la parte estética, pensándola esta también bajo una condición formal, ¿sí? Es lo que nos va a permitir a nosotros evolucionar dentro de la práctica de la arquitectura, porque la función siempre va a existir. Entonces, si dejo de preocuparme de la función porque ya sé que existe, voy a enfocarme en esto que es en lo cual va a, pues bueno, a generar un nuevo repertorio espacial, ¿no? Como se le conoce, para el beneficio del usuario, y que este usuario se pueda identificar y que pueda utilizar el espacio de otra forma. Y cuando decimos de otra forma no significa que vaya, pues bueno, que esto no, pues bueno, eso, que esto no funcione, ¿sí? Porque la función está implícita, ¿sí? Para poderlo llamar arquitectura. De este tipo de herramientas, ¿qué tipo de software utiliza a la hora de tratar de plasmar alguna idea? Pues bueno, depende mucho también del tipo de proyecto, ¿sí? En el cual, pues bueno, si existe una idea que proviene del análisis de los parámetros que se encuentran pues, en el contexto, ¿no? En la parte esta del programa y todo esto, y determinando una estrategia de aplicación de estos, es como se hace la selección, por ejemplo, del paquete computacional que nos puede ayudar o servir para poder hacer esos siguientes pasos, ¿no? Dentro del proceso. Entonces depende, son variados. ¿Hay algún ejemplo del cual nos podría hablar? ¿Alguno de esos proyectos que recuerdas muy particularmente? Y la manera en la que aplicó esos parámetros de contexto dentro de ese software. Pues recientemente hicimos un concurso para como la utilización de un tanque de agua, pero no es el tradicional tanque de agua. Pero fue interesante pues pensar en la lógica de cómo podría ser el llenado de ese tanque de agua, que no se iba a llenar, se iba a llenar de programa, ¿sí? Pero haciendo como la situación implícita de que si nosotros estuviéramos llenando de agua ese tanque, ¿sí? El registro de ese llenado de agua podría configurarse en el contenedor del programa o en las áreas que iban a contener el programa, en las zonas. Entonces lo que hicimos fue hacer como ¿cómo se llama? Una simulación del llenado de agua. Entonces utilizamos un paquete que se llamaba, no recuerdo, el Real Flow, ¿no? Y entonces modelamos el tanque de agua y hicimos como si lo estuviéramos llenando de agua, ¿no? Entonces empezaba a mover y posteriormente pues aplicábamos, deteníamos este proceso e identificamos estas zonas por las cuales donde se movía y donde estaba quedando ese registro por donde había pasado el agua, ¿sí? Entonces era muy interesante poder identificar eso, ¿sí? Ya. Usando eso como ejemplo, ¿qué papel cree usted que juega la tecnología hoy en día para los arquitectos? Yo creo que va a ser fundamental y pues bueno, se está dando, y esto no tiene nada que ver con cuestiones estéticas o formales, debido a que hasta para la situación pues un tanto operativa y económica se va a requerir el uso de las herramientas computacionales. ¿Para qué? Para eficientizar todos los procesos dentro de la concepción y por lo tanto de la construcción de la arquitectura, ¿sí? Entonces ya son inherentes dentro de la práctica. Entonces hay unos que nos van a ayudar a poder ejecutar, ¿sí? Y a poder optimizar los recursos, pero también pues existen los otros que nos van a permitir generar la arquitectura como tal. Entonces hay unos que operan antes y hay otros que operan después y hay otros que operan ahí en medio, ¿sí? Entonces la combinación de todos estos lo que va a suceder es que va a permitir optimizar los recursos en todas las etapas, en todo el desarrollo del proyecto. Y si entendemos eso, va a llegar el momento en el cual
desde la misma concepción y utilizando esta serie de paquetes computacionales nos va a permitir construir las cosas. En Sí. base a esa respuesta, entonces, usted como... Tengo entendido que usted tiene un despacho de arquitectura. Entonces, usted, por ejemplo, en ese lado de la tecnología está a favor de que ya se debería estar implementando en casi todos los diseños el BIM, Building Modeling Information, y dejar ya atrás el CAD como tal. Sí, sí, yo pienso que la industria está atendiendo a eso. ¿Sí? Y debemos estar de acuerdo que el uso de esas nuevas tecnologías pues, bueno, va a permitir optimizar recursos, que al final de cuentas es una condición también inherente en la producción de la arquitectura. ¿Cuál es su objetivo arquitectónicamente hablando que no ha alcanzado pero que quisiera lograr en la arquitectura? Pues yo creo que esto de dedicarse a esta disciplina pues no está basado en las cuestiones de objetivos. La idea es que cada proyecto plantea un reto y tiene sus propios objetivos, y creo que si podemos poner un común denominador a todo esto es hacer proyectos los cuales pues en primera instancia beneficien al usuario, ¿sí? Que tengan esta serie de implicaciones con respecto a la calidad de vida de los usuarios, y que también pongan pues de manifiesto esta relación que debe existir entre el usuario y el espacio, ¿no? Si lo vemos así como objetivo, porque no podemos hablar de un objetivo así que no haya logrado, porque pues no, está muy así como quiero construir una iglesia, no creo que vaya por ahí esta idea de los objetivos. En base a esa pregunta, también quisiera preguntarle, para usted, ¿cuál sería la obra ideal en el sentido de que, por ejemplo, hablando del contexto que se aplique dentro de él, pero qué más habría aparte de eso? ¿Qué es lo que piensa que es imposible lograr, pero debería ser una meta en sí? Como está medio compleja ahí la pregunta. En sí, ¿cuál sería su idea utópica de una obra? O sea, algo que le gustaría a usted como arquitecto lograr diseñar, pero que en sí es imposible de alcanzar. Como que la arquitectura flote. Podría ser una idea. Pues sí, de que la arquitectura flote. ¿Sí? Y no esto de que, es que es interesante la reflexión en el sentido de que la arquitectura tiene una serie de situaciones implícitas. Una, pues que debe contener programa. Otra es que está atada a la gravedad. Y ha habido ejemplos en los cuales esta situación que esa es una tercera, que es la conexión entre el objeto y la tierra, se ha puesto en cuestionamiento, ¿sí? A través de cuestiones estructurales, ¿no? Donde sí, ya no hablamos solamente de 4 fachadas, o quizás hablábamos de 5, sino ahora hablábamos de 6 fachadas, ¿sí? Y entonces, pues, si lo pones así como el proyecto utópico, pues sería pues esta cuestión que ya no está atada en ningún sentido a la tierra. Entonces se llamaría así, ¿le podríamos seguir llamando arquitectura? Pensando que hoy en día todo el mundo utiliza la palabra arquitectura para todo. Bueno, esas han sido todas nuestras preguntas. Quisiera agradecerle de nuevo por haber estado disponible para darnos ese tiempo, y si hay alguna cosa que nos quisiera decir a nosotros como alumnos en términos arquitectónicos, ¿qué sería? Pues bueno, es que no en términos arquitectónicos, pero aprecio mucho que el hecho de haber tenido pues esta conversación, que ustedes mismos hayan investigado de alguna u otra forma los antecedentes de a quién van a entrevistar, ¿sí? Y tratar de como un poco entender cuáles son sus ideas y venir con esa serie de planteamientos ya enfocados sobre pues una serie de temáticas, ¿no? Específicas. Eso se aprecia mucho cuando se tiene esta serie de conversaciones. Entonces, en primera instancia, eso que es la parte esta de la investigación, entonces es fundamental dentro de pues, todos ustedes, ¿no? Como estudiantes. Entonces, siempre tener como
esta, esta curiosidad, pero no entenderla bajo una situación experimental o lúdica, sino hacer investigación estratégica y para poder, pues bueno, cuestionar cosas específicas, ¿no? Y cosas así, y no situaciones así al aire, o que vengan así como como quien dice, hablar del trasfondo de la arquitectura y no hablar de la estética de la arquitectura, ¿sí? No, sino hablar de dónde provienen las cosas y no los resultados, ¿sí? Porque los resultados es pues no sé, dentro de mi parecer es muy aburrido.